bien, señores. El seguro agrícola catastrófico, campaña 2024-2025, es un seguro en el cual está diseñado para ustedes, los agricultores de agricultura familiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día en la capacitación? Es que es un seguro, objetivo del seguro agrícola catastrófico, materia asegurada, vigencia del SAC, riesgos asegurados, suma asegurada, índices asegurados para cultivos transitorios, beneficiarios del SAC, secuencia de atención de un aviso de siniestro, formato de un aviso de siniestro, inspección y ajuste del siniestro, cobertura catastrófica, cobertura complementaria, cultivos no priorizados, indemnizaciones, requisitos de cumplimiento obligatorio, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos transitorios, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos permanentes, cobertura complementaria, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos transitorios y cobertura complementaria, acta de inspección y ajuste de siniestros para cultivos permanentes, como también las mejoras del SAC para la presente campaña 2024-2025. Señores, ¿qué es un seguro? El seguro es un contrato de póliza por el cual la empresa de seguros se obliga, en caso se produzca un riesgo cubierto, a indemnizar una suma asegurada. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí se transfiere el riesgo y la paga de la prima, que es el contratante, en este caso el ministerio, ¿a quién? A la empresa de seguros. Y la empresa de seguros, en caso ocurriese un evento climático adverso, hace un pago o una indemnización a los agricultores que vendrían a ser los beneficiarios. ¿Ya? Sus características está financiado por el Midagri el 100% a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario FOGAS. O sea, quiere decir que es un seguro totalmente gratuito. Ustedes, los agricultores, no tienen por qué pagar un solo sol. ¿Ya? Gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA, operado por la empresa de seguros, y los beneficiarios son los agricultores de agricultura familiar. Muy bien. El objetivo del seguro agrícola catastrófico es proteger a los productores agrícolas de las pérdidas ocasionadas en los cultivos debido a los eventos adversos, tales como los de origen climático, naturales y biológicos. Es un seguro de protección contra riesgos cubiertos en la unidad de riesgo, sector estadístico, que permite indemnizar una suma asegurada pactada que se encuentra establecida en las condiciones particulares de la póliza. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nosotros evaluamos la unidad de riesgo, que es el sector estadístico. El sector estadístico viene a ser una delimitación agrícola, no es una delimitación política. ¿Ok? Muchas veces nos dicen, ingeniero, yo pertenezco al sector de Yanapata, pero la comunidad de Yanapata está en otro sector. Y nos dicen, ¿por qué nos están dividiendo? No, lo que sucede es que la agencia agraria, a través de su oficina de estadística agraria, ha delimitado por zonas agrícolas, ya sea por accidentes geográficos o por tipo de cultivo. Ellos sacaron ya tienen un criterio por el cual han hecho esa delimitación. Entonces nosotros nos dedicamos a evaluar la unidad de riesgo que viene a ser el sector estadístico, eso que quede clarísimo. Como podemos ver nosotros, señores, ahí hay una inundación, es una pérdida total del cultivo de plátano. Entonces, cuando suceda eso, la empresa de seguros está obligada a hacer una indemnización. ¿Ya? Entonces, ingeniero, ¿se tiene que perder todo el cultivo para que me indemnicen? No. Hay dos tipos de cobertura. Hay una cobertura complementaria que sí, necesariamente se tiene que perder el cultivo, se tiene que perder la producción total para que puedan ser indemnizados. Pero hay otra cobertura, que es la catastrófica, que no necesariamente se tiene que perder el cultivo, sino que por bajos rendimientos también es indemnizable, ya un determinado cultivo. La materia asegurada.
Cultivos y áreas. Se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar a nivel de sector estadístico. El MIDAGRI determina la materia asegurable en base a la información estadística referida a los cultivos, superficies y rendimientos declaradas por los gobiernos regionales de las DRAS y GRAS. Los cultivos asegurados son los transitorios y los permanentes. Los transitorios, aquellos cultivos que se siembran y se cosechan en una misma campaña. Hablamos del maíz, hablamos de la papa, de la oca, del oyuco. O sea, todos los cultivos que se siembran en una campaña y se cosechan en esa misma. Y los permanentes, los frutales. Todos los frutales también están asegurados. Superficie asegurable. Se calcula en base al promedio de las áreas sembradas o ejecutadas en las últimas 3 campañas agrícolas, del 2020 al 2023. El rendimiento esperado se calcula en base al promedio aritmético de los rendimientos obtenidos en las últimas 5 campañas agrícolas, del 2018 al 2023. Lo importante aquí es el rendimiento esperado. El rendimiento esperado, señores, es una información que a nosotros nos proporciona a través de la Oficina de Estadística Agraria de cada agencia agraria. Entonces, ¿por qué es importante, ingeniero? Porque de eso va a depender que tu cultivo, si ha tenido bajo rendimiento, se indemnice. Por ejemplo, si el cultivo de papa variedad Canchán, ¿ya?, ha sido asegurado o su rendimiento al 100% es de 30 toneladas por hectárea, entonces su rendimiento asegurado es el 54%, en este caso sería más o menos de 17.000 kilos por hectárea. Entonces, menos de eso ya se te tiene que pagar, se te tiene que indemnizar. Pero ¿qué sucede? Que en ocasiones, en otras regiones, han asegurado papa variedad Canchán con 6.000 o 7.000 kilos. Entonces, ¿cuál sería su rendimiento asegurado? El 54%, la mitad, 3.200. Y 2.200 básicamente pues es la cantidad de semilla que se utiliza para sembrar una hectárea de papa. O sea, quiere decir que yo tengo que sacar una papita pequeña de cada planta para que sean indemnizados. Y eso también. Entonces, y eso no sucede. Entonces, el aseguramiento real del sector estadístico de cada cultivo tiene que ser bien asegurado. Redistribución de las áreas. Durante toda la campaña agrícola, las DRAS y GRAS deberán declarar mensualmente a la empresa de seguros el avance de siembras y cosechas, los cultivos asegurados en el sector estadístico, con la finalidad de redistribuir el área asegurable. En caso que no exista área real sembrada para redistribuir, la empresa de seguros devolverá el 100% de la prima comercial más el IGB. Adicionalmente, la empresa de seguros o el ajustador designado podrá verificar el área real sembrada indicada por los gobiernos regionales a través de sus DRAS y GRAS. Señores, cuando se realice una evaluación y haya un evento climático que ha afectado 20 hectáreas de papa, esas 20 hectáreas de papa tienen que ser verificadas por el evaluador. El evaluador, junto con el agente agrario o con el representante de la agencia agraria, salen a campo y verifican que realmente hay esa afectación. Vigencia del SAC. Según la directiva, la vigencia del SAC inicia el 1 de agosto de este año y culmina el 1 de agosto del próximo año. Entonces, cualquier evento climático que suscitase dentro de ese intervalo de tiempo debe ser avisado para que pueda ser evaluado. También aquellos cultivos que han sido sembrados dentro de la vigencia de la póliza, pero su cosecha es después de la vigencia, también están asegurados. Por ejemplo, ingeniero, mi cultivo de maíz le ha caído la helada el 15 de abril del 2025. ¿Estará asegurado? Claro, está asegurado. Ingeniero, mi cultivo ha sido afectado por la sequía el 11 de septiembre. ¿Estará asegurado? Depende. Si ha sido sembrado en junio, julio, pero el evento ha sido después, está asegurado. ¿Por qué? Porque ha sido sembrado dentro de la vigencia de la póliza. Entonces es importante conocer eso, señores, porque
hay algunos cultivos que han sido afectados fuera de la póliza y como mencionaron, pues que no están ya asegurados, ya no se evalúa, no, sí se evalúa en este caso. Los riesgos asegurados, señores, tenemos 18 riesgos asegurados. Cualquiera de estos eventos climáticos que suscitasen, ya el seguro se activa. ¿Y cuáles son esos eventos? La sequía, lluvia excesiva o extemporánea, huaico, inundación, falta de piso para cosechar, helada, granizo, nieve, altas temperaturas, incendio, vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupción volcánica, sismo, sequía para cultivos de riego, taponamiento o no nacencia y deslizamiento. A ver, señores, es importante conocer lo siguiente. Cuando nosotros, suscita un evento climático, muchas veces decimos, ingeniero, eso nunca sucede, pero que esto es un seguro a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, la sequía en el norte pues es una afectación grande, hay pérdidas grandes y todo lo conocemos a través de las noticias, ¿no? Entonces, cualquier eventualidad me la tiene o lo tienen que avisar la empresa de seguros. La suma asegurada, como ya les había manifestado, la suma asegurada es un seguro gratuito, no se paga nada. Por ende, el monto que reciben es proporcional a 800 soles por hectárea para cultivos priorizados y 400 soles por hectárea para los cultivos no priorizados. La suma asegurada en el SAC no es el costo de producción del cultivo, sino un apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, para atender las pérdidas del pequeño agricultor. ¿Ya? Muy bien. Justo lo que les comentaba, señores, esto es importantísimo, lo que les comentaba. El rendimiento promedio es en kilogramos por hectárea, es el promedio de las últimas 5 campañas agrícolas. El rendimiento asegurado se determina aplicando el porcentaje asegurado del rendimiento promedio y el porcentaje asegurado contratado para el SAC es del 52, 54 y 56% dependiendo del grupo de riesgo en que se encuentre el departamento. Para el ejemplo, tenemos 54%. Ahora, el rendimiento promedio al 100%, ¿cuánto es ahí? 10.000 kilos por hectárea. No, es un ejemplo. Entonces, si está asegurado por el 54%, entonces ese monto es de 5.400 kilos por hectárea, el 54%. Si ustedes cosechan menos que ello, la pérdida es asumida por la aseguradora, se les paga. Pero si el rendimiento es mayor a ello, es una pérdida asumida por el productor. Entonces, por eso es importante el rendimiento promedio y el rendimiento asegurado. Beneficiarios del SAC. Bueno, los beneficiarios son todos los productores de agricultura familiar, los cuales desarrollan actividad agrícola en cultivos transitorios y o permanentes, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional, aquellos productores menores a 10 hectáreas. ¿Ya? ¿Qué busca el SAC? El SAC lo que busca es aliviar las pérdidas de los agricultores de escasos recursos, ayudar a sus beneficiarios a reinsertarse en la actividad agrícola, ayudar la reconstrucción de su potencial productivo, contribuir a la continuidad de su actividad productiva, contribuir a disminuir la tasa de migración del campo a la ciudad y reducir las cargas financieras para el Estado. Muy bien, señores, la secuencia de aviso de siniestro, esto es importantísimo. Si se han perdido 80 hectáreas de papa y no lo han avisado, es como si no hubiese ocurrido nada. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es avisar. Pero ¿a quién se tiene que avisar? Se tiene que avisar. Ocurrido el aviso de siniestro, el productor debe avisar a la brevedad posible del evento a la agencia agraria, a través de la visita a la agencia agraria o también a través de una llamada telefónica. Le llama y le dice, ingeniero, ha ocurrido en el sector estadístico de Condorjocha una sequía o una helada que ha afectado mi cultivo. Entonces, tienen que reportar.
El ingeniero, dentro de los 10 días de ocurrido el siniestro, la agencia agraria a través de la DRAOGRA reporta dicho siniestro a la empresa de seguros. Entonces, ellos son los que llenan un formato y nos hacen conocer cuál es el evento y cuál es la magnitud del evento, ¿ya? La empresa de seguros, de forma directa o a través de un ajustador, atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días siguientes, realizando de acuerdo a lo indicado en la póliza la labor de inspección y ajuste en campo. Entonces nosotros, luego que nos avisen, nosotros tenemos 15 días para poder ir a campo. Si mediante la inspección y el ajuste de campo se determina que corresponde a la indemnización, entonces se le hace pues un pago de 800 soles por hectárea para cultivos priorizados y 400 soles para cultivos no priorizados, ¿ya? Y nosotros tenemos 20 días para poder elaborar un padrón. Ocurrido el evento, se firma el acta y tenemos de ahí, se cuentan 20 días para elaborar un padrón de beneficiarios. Luego de haber realizado el padrón, señores, tenemos 15 días para poder realizar el depósito en cuenta, ¿ya? Entonces le hace un pago, ese pago respectivo se va a la cuenta bancaria ¿de quién? Del productor. Esto no se va a la agencia agraria, el gobierno regional, no, el pago es directo hacia el productor. Este es el formato de aviso de siniestro, señores. El formato de aviso de siniestro tiene estos datos que se tienen que llenar: región, provincia, distrito, sector estadístico, agencia, oficina agraria, como también el cultivo, el mes de siembra, la fenología, la superficie real sembrada, la superficie afectada, la superficie perdida, el tipo de riesgo, la fenología o la fecha de ocurrido del siniestro y la fecha de envío del siniestro. La inspección, señores, como yo les había manifestado, nosotros tenemos 15 días para poder realizar la evaluación en campo. Ocurre el evento, nos comunicamos con el ingeniero, nos avisan y nosotros salimos a la fecha indicada, acordada y pactada con el ingeniero, ¿ya? Durante el proceso de ajuste y liquidación del siniestro, el inspector llenará el acta en campo con la información de los resultados obtenidos. Si hubiese observaciones y el ingeniero dice: ingeniero, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la evaluación. El ingeniero pone en el acta su observación y dentro de los 10 días siguientes viene otro evaluador y se hace una reevaluación, ¿ya? La inspección o la forma de inspección, el conteo de plantas, el conteo de los números de surcos, el pesado de ciertos granos, todo ello se basa en el manual de ajuste. Ese manual de ajuste está elaborado por el Ministerio de Agricultura. Nosotros lo único que hacemos es evaluar de acuerdo a ese manual. Ya, nosotros evaluamos de acuerdo a ese manual. Nosotros no tenemos un criterio interno, sino simplemente damos cumplimiento a ese manual de ajuste. Muy bien, señores. Tenemos dos tipos de cobertura. Tenemos una cobertura catastrófica y una cobertura complementaria. Entonces, cualquiera de estas coberturas van a tener que conocerlas para saber cuál de ellas les favorece más o se aplicaría para un determinado evento. Esta es la cobertura catastrófica. La cobertura catastrófica básicamente es la evaluación de todo el sector estadístico. En este caso, en este ejemplo, tenemos el sector de Acospinchos. Este sector estadístico, un ejemplo, tuviese 80 hectáreas de maíz. ¿Podríamos evaluar parcela por parcela 80 hectáreas de maíz? No, pues nos demoramos pues un mes. Y para ello pues ya se habrá cosechado también el cultivo, ¿no? Entonces lo que se hace es una distribución aleatoria de 11 puntos muestrales en todo el sector estadístico. Entonces cada uno de esos puntos sería una parcela representativa. Entonces esa parcela es la que va a representar a todas las parcelas de su alrededor.
Si son 80 hectáreas, de repente una parcela representa 15 hectáreas a 10 hectáreas y así sucesivamente cada uno de esos puntos hasta completar todo el hectareaje sembrado. ¿Ya? Entonces no es necesario en la cobertura catastrófica que se tenga que evaluar parcela por parcela, sino 11 parcelas distribuidas aleatoriamente en todo el sector para representar o determinar el rendimiento del sector estadístico. ¿Ya? Señores, esos puntos o esos 11 puntos aleatorios según coordenadas geográficas se identifica un lote o parcela representativa, pero esos puntos también no son estáticos, también se podrían variar. Por ejemplo, aquí tenemos esos dos puntos que están en la parte superior. Tal vez en ese lugar del sector estadístico no se siembra ese cultivo. Entonces lo que se hace es que esos puntos puedan bajar o pueden redistribuirse a otra parte del sector estadístico donde haya cultivos. Entonces hay criterios para poder cambiar esos puntos, no son estáticos. Se cambia siempre y cuando el cultivo en el lote se encuentre cosechado total o parcialmente, cuando el cultivo en el lote se encuentre afectado por un riesgo distinto, cuando el cultivo en el lote sea diferente al cultivo asegurado, cuando el cultivo se encuentre en lotes o parcelas de investigación o entidades privadas, cuando en el punto de muestreo no existan lotes de cultivo. Es necesario, señores, esto que quede clarísimo, cuando nosotros evaluamos, necesitamos que el cultivo esté en campo y poder extraer información de ese cultivo. Muchas veces, por ejemplo, ahora en el norte, en Lambayeque, por ejemplo, se perdió 25 hectáreas de maíz. Llegamos y ya todo estaba cortado y estaban preparando para la siguiente siembra. Entonces nosotros ya no sabemos si realmente pasó el evento, si sus rendimientos han sido buenos o malos, no se sabe. Nos esperaron con 2 sacos de maíz, esto nomás es sacar de ingeniero, pero no sabemos exactamente. Entonces lo que se tiene que hacer es que se debe esperar al evaluador para que pueda hacer el pesado de ese cultivo, sacar el rendimiento para poder realizar la evaluación pertinente. Pero ingeniero, ¿cuánto se demora? Como yo les había comentado, son 15 días desde el momento del aviso de siniestro. Pero nosotros no nos demoramos 15 días, muchas veces nos demoramos 2, 3, 4 días nada más. O sea, nos avisan y lo tenemos que hacer lo más rápido que se pueda. Los criterios para seleccionar el lote, señores, justo ahí tenemos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos un lote y hay otros lotes de parcelas alrededor. ¿Y por qué se escogió esa? Uno, porque el lote sembrado o asegurado es parecida, la tecnología es parecida a los demás, que es más representativo, que por tamaño de parcela también es representativo, o el lote pues tiene la tecnología mayoritaria. En fin, un ejemplo, si yo tengo 5 lotes, 4 lotes están en malas condiciones y solo un lote nomás está en buenas condiciones. ¿Cuál de estos lotes se evalúa? Cualquiera de los lotes que están en malas condiciones, porque la mayoría está en eso. ¿No es así? Pero si el caso fuese distinto, si yo tengo 5 lotes, de los cuales 4 están en buenas condiciones, solo uno está en malas condiciones, ¿cuál de las parcelas tengo que evaluar? La que está en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque es la representativa. Ya, entonces, eso que quede clarísimo para aquellas personas que nos van a acompañar a las evaluaciones. Lo otro, ¿cuántas muestras se tienen que realizar en una parcela? 3 muestras para parcelas menores a media hectárea y 5 muestras para parcelas mayores a media hectárea. La cobertura catastrófica, la estimación de rendimientos es a través de esa fórmula matemática. ¿Ya? Esa fórmula matemática está alimentada por datos, como podemos ver en el ejemplo, el número de plantas por metro lineal, el peso de tubérculos por planta y el distanciamiento entre surcos. Cada uno de ellos tiene un dato, se alimenta la fórmula y te sale un resultado. Nosotros, señores, utilizamos un aplicativo que está formulado justo con esa fórmula.
Ya está diseñado pues, con esa fórmula. Y nosotros alimentamos con datos. Alimentamos, por ejemplo, el número de plantas por metro lineal, el distanciamiento entre surco y automáticamente sale el rendimiento. Lo que tiene que hacer el ingeniero es, como es el acompañante, es el veedor, tiene que hacer respetar que esta fórmula o los datos sean alimentados de forma correcta. Si yo le digo, ingeniero, en este cultivo he sacado 15 toneladas por hectárea, y el ingeniero me dice, no estoy de acuerdo, a mí, yo creo que es menos. Entonces, con los datos que se extrajo de campo, puede también manualmente encontrar, encontrar pues, el rendimiento, ¿no? Entonces, con ello dirá, pues ingeniero, usted está mal o está bien también. ¿Ya? Entonces, es importante conocer ello. Esos son para cultivos que se siembran en surco. Para cultivos que se siembran al voleo, como es pues el trigo, la cebada, el arroz, se utiliza esa fórmula. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo de la cebada, en el cual el peso de una espiga desgranada es de 1 gramo, el número de espigas por metro cuadrado es 110 y la producción media estimada por metro cuadrado será la multiplicación de ambos, 1 por 110 gramos, llevado a kilogramos sería 0.11. Con esos datos reemplazamos a la fórmula y es 0.11 por 10.000 entre 1 sale 1.100 kilogramos por hectárea. ¿Ya? Entonces, esa fórmula es importantísima. Esa fórmula nosotros ya lo tenemos en el aplicativo móvil, en el cual alimentamos con los datos extraídos en campo. Para determinar los pesos de los productos cosechables se deberá seguir lo indicado en el cuadro de procedimiento para obtener pesos de las partes cosechables según la familia de cultivos del manual de ajuste del SAC. Quiere decir, señores, si nosotros vamos a evaluar papa y pesamos, tenemos que descontar pues, esos tubérculos que están pues, podridos, no vamos a pesar con ello. Entonces, ¿dónde nos dice cómo debemos pesar, qué debemos pesar? En el manual de ajuste del Ministerio de Agricultura. Muy bien, a ver señores, aquí tenemos todo lo que he hablado, se resume en este cuadro, todo lo que yo les dije. ¿Ya? Sobre la cobertura catastrófica. Señores, ahí tenemos un sector estadístico, el sector estadístico de Yanapata, de color moradito, que ha sido afectado por la helada. ¿Ya? Muy bien, ¿cuántos puntos han sido afectados por la helada? 5 puntos, ¿no? 5 puntos. ¿Ven el cuadro que está ahí? Tiene 11 puntos. ¿Por qué 11? Porque dijimos que todo el sector estadístico tiene que colocarse 11 puntos aleatorios, que vendría a ser 11 parcelas demostrativas representativas. Si los 5 puntos de ese sector estadístico ha sido afectado, miren, tenemos el rendimiento, el primer punto, 0. El segundo, 1000. El tercero, 0. El cuarto, 1000. El quinto, 5000. Y el sexto, 1500. Ahí están esos 5 puntos que han sido afectados y su rendimiento son bajísimos, hasta en 0. Pero los otros puntos sí tienen rendimientos normales o altos. Entonces, lo que se hace ahí es realizar una suma y luego encontrar o determinar el promedio ponderado. ¿Ya? Y realizando esa acción, encontramos que el rendimiento promedio ponderado es de 5.375, menor o igual al rendimiento asegurado de 5.400. Por ende, el dictamen es indemnizado. Ingeniero, entonces, ¿se va a indemnizar a todos los que han sido afectados por la helada? No, sino a todo el sector estadístico. ¿Por qué? Porque la evaluación se hizo en relación a todo el sector estadístico. Si el sector estadístico ha sido afectado en 100 hectáreas, se tiene que pagar esas 100 hectáreas a todo el sector estadístico. ¿Ya? Entonces, es decir, a todos o a nadie. Esa es la forma práctica de entender la cobertura catastrófica. Ya, señores, es importantísimo ello. Este es el ejemplo contrario.
Igual, por la helada han sido afectados 5 puntos. Igual en el cuadro tenemos 11 puntos, cada uno de ellos tiene un rendimiento, se determinó un rendimiento en campo. Pero realizando la suma y el promedio ponderado nos salió 5.763. Es mayor al rendimiento asegurado. Por ende, el dictamen es no indemnizable. ¿Ya? ¿Y por qué, ingeniero, en antes era indemnizable y ahora no lo es? Lo que sucede es que algunos puntos en el ejemplo anterior tenían rendimientos medianos. En este caso hay algunos puntos que tienen rendimientos muy altos que al realizar un promedio ponderado sale pues mayor, ¿no?, al rendimiento asegurado. Eso es para la evaluación para cultivos transitorios, los cultivos que se cosechan y se siembran, o se siembran y se cosechan durante la misma campaña. Para los cultivos permanentes, para los cultivos, o sea, los frutales, no se evalúa producción. ¿Ya? Para los frutales no se evalúa producción. Lo que se evalúa es porcentaje de daño. A ver, ahora vemos en el ejemplo. Si nosotros estamos evaluando un cultivo permanente que todavía no tiene frutos, entonces el daño va a ser básicamente la sumatoria del daño de ramas y hojas. Pero si ya la planta está en producción, se va a encontrar o determinar el porcentaje de daño en relación a sus estructuras reproductivas, flores y frutos. ¿Ya? Entonces, si está recién la plantita en crecimiento vegetativo o está recién en poda, hojas y ramas. Mientras que las plantas que ya están en producción, las flores y los frutos. Aquí tenemos un ejemplo. El disparador del departamento X es de 52% y el resultado de la evaluación de una unidad de riesgo para una plantación en plena producción es de 100 hectáreas. El porcentaje de daño de estructuras reproductivas es del 95%. Quiere decir que 95% de los frutos han sido dañados. El porcentaje de daño de todo el sector. Muy bien. Para el ejemplo. ¿Se paga en relación al disparador? No, sino se paga en relación al complemento del disparador de riesgo, que se encuentra o que se determina con la resta del 100% menos el disparador de riesgo. Entonces el porcentaje del CDR vendría a ser 100 menos 52, 48%. Entonces, si el daño es mayor al 48%, se paga, o sea, tiene un carácter indemnizable. Para el ejemplo, el daño de estructuras reproductivas fue del 95%. ¿Es mayor al 48% que es el CDR? Sí, por ende el dictamen es indemnizable. ¿Y qué se hace ahí? Se multiplica pues el hectareaje afectado, que es 100 hectáreas por 800 soles, 80.000 soles. Y eso es el monto que se indemniza a los agricultores. Este es un ejemplo justo como el anterior. Ahí tenemos el ajuste de siniestro dentro de la área agrícola de un sector estadístico. Se selecciona 11 puntos aleatorios, hemos dicho, ¿no? En cada punto aleatorio se identifica un lote o parcela representativa con un cultivo asegurado. Se excluyen semilleros, invernaderos y parcelas demostrativas. Para los cultivos permanentes se aplica el complemento del disparador de riesgo. Ahí tenemos, por ejemplo, que en ese sector estadístico de Yaya, en Satipo, en Junín, ha sido afectado una buena cantidad pues, de puntos muestrales por la inundación. Y tenemos el cuadro, 11 puntos, el porcentaje de daño va de 10, 100, 100, 20, 90, 100, 80, 0, 85, 75 y 0. Si el porcentaje de daño es mayor o igual al CDR, el dictamen es indemnizable. Si en este caso el 60% de daño es mayor al 48%, que es el CDR, entonces es indemnizable todo el sector estadístico. Muy bien. Esa es la cobertura catastrófica para cultivos transitorios y permanentes. Hemos dicho que se paga o se evalúa todo el sector estadístico y se paga a todos. ¿Ya? Muy bien.
Aquí tenemos otro tipo de cobertura. Esta es la cobertura complementaria. Aquí, señores, ya no se evalúa todo el sector estadístico, sino se evalúa solamente aquel que ha perdido. ¿Ya? La cobertura complementaria se aplica siempre en cuando el cultivo haya perdido toda su capacidad productiva, quiere decir que ya haya perdido pues toda la producción. Aquí tenemos un ejemplo, señores, en el cual el sector de Yanapata tiene 90 hectáreas aseguradas de un cultivo, pero la inundación afectó solamente 4 hectáreas. Entonces, la inundación, cuando ocurre una inundación, básicamente pues hay una pudrición ya de todo el cultivo. Entonces ya es pérdida total, pierde toda su capacidad productiva. Y aquí, como es puntual ese evento, ya no se evalúa todo el sector estadístico, sino solamente aquellas personas que han perdido, se les realiza una indemnización. ¿Ya? Por ejemplo, señores, en el sector, en el cultivo de maíz, sabemos que la helada pues no cae en todo el sector estadístico, sino que es puntual. Imagínense de 200 hectáreas de maíz que están sembradas en este sector estadístico, en la comunidad de Yanapata cae la helada y afecta a 10 hectáreas, nada más. Y las 10 las mata, las quema. Entonces, señores, ya no se evalúa todas esas 200 hectáreas, solamente se evalúan esas 10 hectáreas que han sido perdidas y se paga a esos 10 agricultores que en el ejemplo serían, ¿no? Esa es la cobertura complementaria. Los cultivos no priorizados, la empresa de seguros ofrece cubrir los cultivos transitorios y permanentes no priorizados en la póliza de seguro agrícola catastrófico, garantizando las pérdidas de dichos cultivos dentro del sector estadístico. ¿Ya? Los cultivos no asegurados o no priorizados en la presente campaña se utilizará la cobertura complementaria, solamente la complementaria, y se paga el 50% de la prima, que en este caso es de 400 soles, ¿no? Si hemos dicho que se pagaba pues 800 soles por hectárea para cultivos asegurados, en los no priorizados es solamente la mitad. Es importante conocer, señores, qué cosas son los cultivos no priorizados. Son aquellos cultivos que normalmente no siembran aquí pues en la provincia, en el sector estadístico. ¿Ya? Por ejemplo, a alguien se le ocurrió de repente sembrar pitahaya, pero no se preveía o solamente es puntual, un solo productor. Entonces, esos cultivos también están asegurados. ¿Ya? Como ya les había dicho, ya les había manifestado, se evalúa solo bajo la cobertura complementaria. Si en el ejemplo tenemos una pérdida total de 5 hectáreas, sería el pago, la multiplicación de las 5 hectáreas por 400, 2.000 soles. Las indemnizaciones, justo lo que ya les manifestaba, para recordar, la empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo máximo de 20 días calendarios, contados a partir de la fecha indicada en el acta de ajuste y liquidación. Y luego tenemos un plazo de 15 días para poder realizar el pago respectivo. ¿Ya? Luego de que se haya firmado el acta de indemnización, tenemos 15 días a partir de la validación, porque el ingeniero tenemos que enviarle todavía el padrón para que diga efectivamente todos son los beneficiarios, y cuando lo validen tenemos 15 días a partir de ello para poder realizar el depósito a cuenta de los agricultores. Corresponderá a los gobiernos regionales, a través de sus siglas, realizar en forma diligente el proceso de validación y aprobación del padrón de beneficiarios. Todos los gastos, señores, para poder realizar, elaborar la cuenta bancaria y demás, es asumida por la empresa de seguros. ¿Ya? El agricultor no tiene por qué pagar un solo sol en ese caso. Muy bien. Si ustedes tienen obligaciones como es reportar a su tiempo, no cosechar antes que venga el ajustador, el evaluador, nosotros también tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? Si no cumplimos, nosotros vamos a tener pues penalidades. ¿Y cuáles son esos requisitos?
pagar el bono de baja siniestralidad, implementar un sistema de información para el monitoreo de avisos de siniestro, elaborar los padrones de beneficiarios, pago oportuno a los productores, redistribuir la materia asegurable, coordinar las fechas de ajuste y liquidación de siniestros, publicar las actas en el sistema de seguros, ejecución de las 4 capacitaciones por departamento, brindar la cobertura complementaria, brindar la cobertura a los cultivos no priorizados, ofrecer un disparador de riesgo fijo, utilizar la metodología de ajuste establecida, plazos de respuesta a solicitudes de información y pagar las penalidades aplicables en caso incumpla lo establecido en la directiva del SAC. Entonces, señores, si nosotros no cumplimos con todo ello o no evaluamos de forma adecuada según el manual de ajuste, también tenemos penalidades, ¿ya? Si nosotros realizamos una evaluación, dejamos un acta, ¿ya? Dejamos un acta en el cual hay datos, por ejemplo, las coordenadas geográficas donde se hizo la evaluación, el nombre del agente agrario, el nombre del evaluador, el cultivo, el área indemnizada con el dictamen, el monto indemnizado, como también la observación del por qué es indemnizado, o también el por qué no es indemnizado, ¿ya? Muchas veces, señores, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es lo siguiente, es que esas actas sí o sí las tiene que firmar el ingeniero. Si no está de acuerdo, pone sus observaciones y se vuelve a evaluar. Tenemos actas para cultivos transitorios, para cultivos permanentes, para cultivos para cobertura catastrófica como cobertura complementaria. La salida a campo también es asumida en su totalidad por la empresa de seguros. El ingeniero o el representante de la agencia agraria no tiene por qué estar poniendo no sé, el combustible o la movilidad. La empresa de seguros cuenta con todo ello. Ya tenemos las actas. Las mejoras del SAC, señores, para la presente campaña 2024-2025 es la siguiente. Cultivos asegurados tiene una cobertura catastrófica, 11 puntos muestrales, pérdidas parciales, pérdidas totales. La cobertura complementaria tiene pérdidas totales y 18 riesgos cubiertos, y el límite de indemnización es hasta 1 millón por departamento en cuestión de cobertura complementaria, y para la cobertura catastrófica es el pago de toda su área asegurada, ¿no? Cultivos no priorizados, la cobertura solo cuentan con cobertura complementaria, pérdidas totales, 18 riesgos cubiertos, límite de indemnización, 10% de la prima neta por región, ¿ya? Mínimo 500.000, deducible al 50%, quiere decir que se pagan 400 soles por hectárea. Muy bien. Las consideraciones. Todo lo que se ha mencionado, lo que se ha dicho, está en la directiva, las condiciones generales de la póliza, las condiciones especiales para cultivos permanentes, condiciones especiales para cultivos transitorios y el manual de inspección y ajuste de siniestro. Entonces, toda la información, señores, ustedes pueden recabar, y aquella persona que quiera pues toda la información o las diapositivas, simplemente me escribe, yo les voy a dejar mi número y yo les envío la información respectiva. Muy bien, señores, esa es la presentación acerca del seguro agrícola catastrófico. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, vamos, lo que se ha comentado en la capacitación teórica, ahora vamos a abocarla a campo, ¿ya? Dos formas de evaluación. Hay una evaluación, o dos tipos de cobertura. Hay una cobertura catastrófica, que viene a ser la evaluación de todo el sector estadístico, todas las parcelas de papa en este caso, tanto esta parcela, las parcelas que están allá al frente y demás, ¿no? Y una cobertura complementaria que viene a ser pues la pérdida total o la pérdida de su capacidad productiva de la planta. En este caso, señores, vamos a hacer la demostración del catastrófico. Primero, cómo nosotros vamos a extraer los datos
para poder saber el rendimiento. Señores, lo primero que se tiene que hacer es que en el reporte la parcela o las parcelas estén dentro del sector estadístico. Nosotros manejamos el GPS. En el GPS tenemos ya los shapes, las coordenadas y los mapas de los sectores estadísticos. Entonces, cuando hacen un reporte de siniestro, estas parcelas tienen que estar dentro del sector estadístico que ha sido reportado. Y si no está dentro del sector y pertenece a otro sector, se tiene que hacer un reporte del sector correspondiente. Muy bien. Lo segundo es, si esta parcela va a ser la parcela representativa, quiere decir que nosotros vamos a evaluar esta parcela y va a ser la demostrativa y representativa de todas las que están aquí alrededor. Imagínense, si nosotros pudiésemos evaluar o fuésemos a campo y está asegurado por 300 hectáreas de papa, no vamos a evaluar parcela por parcela. Ahí pues vamos a quedar nos va a faltar tiempo. Entonces lo que hacemos es identificar la parcela representativa, que en este caso vendría a ser esta parcela. ¿Ya? Su rendimiento o el dato de rendimiento de esta parcela va a representar a todas las que están a su alrededor. Muy bien. Ahora, señores, ¿cuáles son los datos que tenemos que extraer? Uno es el tamaño de la parcela. Si la parcela es mayor a media hectárea, son 3 muestras para sacar rendimiento. Y si la parcela es mayor a media hectárea, se tiene que realizar 5 muestreos. En este caso es mayor a media hectárea. Por ende, ¿cuántos muestreos se tendrían que hacer? 5. Ejemplo, uno aquí, uno en la parte inferior, uno en la parte media y 2 en la parte más alejada, ¿no? La superior. Entonces, de esta manera se tiene que sacar. A ver, ¿qué datos necesitamos para sacar el rendimiento? Lo primero es el número de plantas por metro cuadrado. Metro cuadrado por metro lineal. ¿Ya? ¿Y cómo se saca eso, ingeniero? Fácil. A ver, por favor, ¿me ayuda? Vamos a contabilizar en esta recta. A la plantita, por favor. Entonces, vamos a contar la cantidad de plantas desde aquí. Tenemos una, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 plantas en 10 metros lineales. En todo caso, para saber cuántas plantas son en metro lineal, ¿cuánto sería? Es un ejemplo. 16 entre 10, 1.6. 1.6 plantas por metro lineal. ¿Por qué es importante ese dato, señores? Porque si hay mayor cantidad de plantas, hay mayor producción. Menos cantidad de plantas, menor producción. Entonces, por ejemplo, en esta parte hay menor cantidad de plantas, ¿verdad? Entonces, en este surco habrá menor producción. Entonces, eso es uno, señores, el número de plantas por metro lineal. Otro dato que vamos a extraer, señores, es el distanciamiento entre surcos. Si el surco ha sido formado o ha sido trabajado por una máquina, un tractor, se cuenta 5 surcos. Si ha sido trabajado por yunta, se tiene que contabilizar 10 surcos. En este caso es pues por una máquina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Contabilizamos 5 surcos, de lomo a lomo. En el lomito, por favor. Ahí está. Ahí. 1, 2, 3, 4,
5. ¿Cuánto mide? Hágalo por favor. Ahí está. Aproximadamente 4 metros. 1, 2, 3, 4, 5. 4 metros. 4 entre 5. ¿Cuánto sería? 0.8. ¿No es así? 0.8. Entonces, ese dato, señores, lo tenemos que ingresar al aplicativo en la fórmula que ya les he mostrado, ¿se acuerdan? En la capacitación teórica. Entonces, esos datos ya nos van a dar el rendimiento. ¿Quién lo hace? Ahora, Ingeniero, disculpe, ¿quién lo hace ese cálculo? Me imagino que el responsable de tomar el muestreo, porque ellos no creo que lo hagan. exacto. Por ese motivo, cuando nosotros salimos a campo, no salimos solos. Salimos con un representante de la agencia agraria, que en este caso es el ingeniero, y él conoce estos datos, esta forma de evaluación, esta metodología, y él hace respetar que estos datos se cumplan, ¿ya? Porque obviamente el productor, ellos son sus representantes, sus veedores, y que ellos hacen cumplir lo que estipula el manual de ajuste, ¿ya? Muy bien, ya tenemos esos dos datos. Ahora lo que vamos a extraer es, de los 10 metros lineales, vamos a extraer 2 plantas, 2 matas. Extraemos las 2 matas, las pesamos y los dividimos entre 2 para tener mayor seguridad. Entonces ese es el peso de tubérculos por planta. Entonces reemplazamos la fórmula que ya lo tenemos y ya podemos predecir Solo cuánto de un es surco el de cada rendimiento. Del surco que hemos medido. Ah, solo de uno. De uno nada más. Entonces, esos datos, señores, sería el rendimiento de ¿cuál? Este punto. Entonces, lo mismo vamos a hacer en ese punto de ahí, o sigo en esa muestra, porque son 5 muestras. 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 rendimientos se promedia y vendría a ser el rendimiento de la parcela. Exacto. Entonces, como es catastrófico, señores, se tiene que hacer ¿cuántas veces este procedimiento? 11 veces en 11 parcelas distribuidas en todo el sector estadístico. Y si el rendimiento obtenido es menor al rendimiento asegurado, es indemnizado y se paga a todos los agricultores que hayan sido afectados por el evento, o también los que no han sido afectados. ¿Por qué? Porque todo el sector estadístico se evalúa. ¿Ya? Esa es la forma de evaluar la catastrófica. Y la otra es la cobertura complementaria, lo que justamente el ingeniero me comentaba. Señores, esta papa está afectado, está en floración, ¿ya? Y ya debería haber tuberculillos, ¿no? Ya debería tener tuberculillos. Entonces, esto está afectado por el sífido de la papa. Puede ser, el sífido de la papa. ¿Qué hace? El sífido es un insecto chupador que se alimenta pues de la savia, pero al alimentarse está inyectando un virus, el cual, ¿qué hace? Inhibe la tuberización. O sea, la planta puede estar bonita, grande, pero no hay tubérculos, ¿no? Entonces justo se ha sacado acá el ejemplo, señores, de una planta, se ha extraído y no tiene tubérculos. Entonces, esto es pérdida total de su capacidad productiva. Entonces, esto ya es pérdida total. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no evaluamos o no cosechamos pues el follaje, sino lo que nosotros cosechamos es tubérculos. Entonces, esta parcela tiene que ser, ¿qué se tiene que hacer? A ver, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un aviso de siniestro. Entonces el aviso de siniestro es hacia la agencia agraria, y la agencia agraria va a levantar un aviso hacia nosotros y nosotros nos vamos a personar y vamos a evaluar las parcelas que han sido afectadas. Esta es la campaña chica. Hay una campaña grande que es pues en el mes de marzo, abril. Entonces, ahí vamos a evaluar todo el sector estadístico para ver el rendimiento. Si ha sido afectado por el sífido o por otra enfermedad, obviamente los rendimientos van a ser muy bajos. Por ende, va a ser indemnizable si ese es el caso. Muy bien, señores, ¿tienen alguna otra pregunta?
Listo. Bien, nosotros como agencia agraria, ingeniero, no me refiero en este espacio que hemos evaluado, ya salimos, visitamos, porque hacemos escuelas de campo juntamente con los agricultores y poder ver los campos de cultivo estén así de esa manera que aún no hay una producción y que hoy en día al agricultor le genera una pérdida. Entonces que sucesivamente sean ustedes, como han venido específicamente hoy a brindar la capacitación y como responsables del seguro, entonces yo sé que este dato igual se va a compartir al momento que nosotros vamos a subir al sistema como aviso del siniestro y ustedes puedan evaluar que prácticamente aquí ya estaríamos prácticamente haciendo la indemnización por sector estadístico, que sería prácticamente todos los caseríos que involucra dentro del sector estadístico. Ya. En la evaluación se tiene que ver lo siguiente. Uno, que la producción o el cultivo ha sido instalado en su totalidad, ¿no? Esta papa es de la campaña chica. Esto ha sido sembrado en el mes de agosto. Entonces, estas parcelas son algunas parcelas que están siendo afectadas, porque la mayoría está sembrada recién. Entonces, pero esas sembradas también van a estar afectadas. Van a estar afectadas definitivamente. ¿Y cuándo se va a determinar eso? Cuando pierda. Cuando sea cercano a la cosecha o tenga una fenología parecida a esta, que va a ser en el mes de marzo. Exacto. Entonces, porque el 80% de las parcelas ha sido instalada y se va a cosechar en el mes de marzo. Entonces, si la afectación es igual que esta, obviamente va a ser indemnizable. Claro, pero tenemos que esperar ese momento. Pero por ahora tenemos que priorizar aquellas parcelas que han sido afectadas en este momento, ahora. Entonces, estas parcelas tienen que avisar y el inspector va a venir, va a verificar que es una pérdida total y se les va a indemnizar a aquellos que han perdido. Ingeniero, y para recapitular algo, ¿no? Es un gusto también de ver que quizás el interés de los gobiernos locales y a quienes hayan tenido que delegar, como tanto la municipalidad de Sarín, tenemos Curgos, entonces, y Marcabalito, y ser ustedes, ¿no? Que prácticamente sean el ente que informen prácticamente a la agencia agraria, porque muchas de las veces el agricultor por desconocimiento no reportamos ya los daños. Entonces, hoy en día, como ya los responsables de cada municipalidad conocen ya de este tipo de seguros que vienen teniendo en los diversos cultivos, ¿no? Como ya se les ha dicho que tiene seguro, por ejemplo, la papa, el oyuco, chocho, trigo, cebada, todos esos cultivos tienen un seguro, ¿ya? Y como tienen un seguro, simplemente hay que reportarlo. Al momento de ser reportado, nosotros nos vamos a dirigir, y obvio que nosotros como agencia agraria, y sobre todo cuando salimos pues, del campo, y en este lado yo siempre me pongo del lado del agricultor, porque es prácticamente, esta actividad es que nosotros vivimos, ¿ya? Y entonces, ¿y por qué no ponernos del lado de ustedes y hacer que prácticamente también la aseguradora cumpla su función? ¿Ya? Entonces por ese lado creo que va a estar la coordinación muy oportuna con los representantes de las municipalidades para que nos ayuden ustedes a involucrar a todos los sectores o caseríos que sean afectados por este tipo de prácticamente fenómenos naturales que estamos teniendo en nuestro mundo. Sí, muy bien. Ingeniero, queríamos de repente aportar algo. Bueno, quienes hablan del sector económico de Curgos, queríamos, más que todo, dos puntos. Uno, queríamos invitarle al distrito de Curgos para que de repente usted nos dé una capacitación, como lo está haciendo acá, porque también hay casos para convocar a la población de Curgos y también como estamos haciendo acá en el distrito de Humachuco, igual también hacer la réplica, ¿no? La capacitación y también acá. Y la otra, queríamos de repente que nos den la autorización como municipio, ustedes como aseguradora, para que nosotros también podamos de repente ingresar lo que es el siniestro que ocurre en cada de repente comunidad, ¿no? Juntamente
Claro, También la agencia agraria también. por supuesto. Por ejemplo, la capacitación isotécnica que desee, ustedes cursan pues una documentación a la Gerencia Regional de Agricultura y nos hacen una invitación a nosotros, ¿no? Dirigido pues al seguro, el SACA, la aseguradora Pacífico. Entonces hacen un pedido, una petición para que, bueno, ellos también nos transfieran, ¿no? Tiene que ser escalonado todo. Y lo otro, sobre el ingreso de los avisos de siniestro. Mira, nosotros hemos ya tenido una experiencia hace años atrás en los cuales pues se le ha delegado a todas las municipalidades también que puedan subir avisos de siniestro. Y ha habido avisos de siniestro que han sido repetidos. O sea, cada uno hacía un aviso, otro un aviso, ¿no? Pero al final era el mismo aviso. Entonces lo que se hace ahora es lo siguiente: se recopila todos los avisos, por ejemplo, en su localidad, porque el que conoce el sector estadístico es el ingeniero, porque ustedes conocen pues, una delimitación distrital provincial, pero nosotros no vemos esa delimitación, sino nosotros vemos el sector estadístico, que puede ser una o dos comunidades de acuerdo a lo que hayan ellos pues dividido, ¿no? Entonces, usted por ejemplo tiene unos 2, 3, 4 centros poblados, tiene afectación. Entonces, el ingeniero va a verificar qué centro poblado pertenece a qué sector estadístico. Y de acuerdo a eso nos va a hacer el aviso de siniestro. Entonces, es por ese motivo que la información se le da primero a la agencia agraria, y la agencia agraria, de acuerdo al formato que ya lo tienen, nos tienen que avisar. Es una formalidad que se tiene que hacer en ese sentido. Yo me refería porque, bueno, años anteriores bien ha sucedido lo que es la celada, no la papa, ¿no? Ha habido hectáreas enteras hacia Pleno Curvos, se presentó también justamente al ingeniero Néstor de documentación, bueno, para que se levante al menos se registre ese siniestro, ¿no? Y bueno, nosotros como municipalidad, bueno, recién suena con el representante, me acaba de mandar el padrón que algunos beneficiarios han salido, pero no hay mucha ¿cómo le puedo decir? Coordinación, ¿no? Fluida, ¿no? Entonces queríamos de repente más coordinación tanto la aseguradora también como la municipalidad, no simplemente de repente con la agencia agraria también con nosotros como municipalidad, ¿no? Nosotros como municipalidad de repente sabemos qué poblador, qué sector de repente está afectado, ¿no? Qué caserío en cada distrito, ¿no? Porque nosotros manejamos también lo que es el tema agrícola de cada distrito, cada agricultor viene a la municipalidad de ingenieros, ¿no? Pero después ya no sabemos ya qué ha pasado, ¿no? Entonces el agricultor viene, ingeniero, ¿sabe qué traje en esas 20 personas? Y hasta ahora no hay respuesta. Entonces eso lo queríamos de repente, que se ponga en lugar también de la población de Curvos, ¿no? Claro, de Curvos, ¿no? Por supuesto. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente: cuando ustedes hacen un aviso de siniestro, tienen que hacer el seguimiento del acta. Porque nosotros, si hacen un aviso de siniestro, nosotros sí o sí tenemos que venir dentro de los 15 días. Y en ese momento de evaluación ya hay un dictamen. No es necesario esperar 2, 3, 4 meses. En ese instante ya hay un dictamen. Si es indemnizable o no es indemnizable, porque se les entrega un acta. Entonces usted hace el seguimiento nada más del acta. Claro, es más sencillo, porque tiene que ser así. Hay una evidencia de qué ha pasado, porque nosotros manejamos diversos sectores estadísticos y tal vez no le podemos dar la información. El que tiene la información y la documentación de campo en sí es la agencia agraria, que se les deja esa acta, ya que les he mostrado en la